Bendiciones, les habla Luna Gabriel de Argentina, el pastor por gracia aquí en Buenos Aires de parte de Dios. Vamos a tener un debate en este día. Primeramente quiero agradecer al Señor por esta oportunidad de compartir este espacio donde vamos a estar con mi oponente en esta mañana, Rafael Terres de Colombia. Y queremos que esto salga de una manera lo mejor posible y que sea edificante para todos los oyentes que puedan escuchar este debate. Rafael Terres, te puedes presentar, si tienes 2 minutos para presentarte, de dónde eres tú y qué doctrina es la que tú profesas, practicas. Bendiciones, Rafael. Gracias, Padre, mi hermano Gabriel. Mi nombre es Rafael Tarras, de la República de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. No me considero una organización, denominación ni religión alguna. Soy una persona teocéntrica y que se le puede llamar, como poniéndole un título para evidenciar mi postura, sería una evidencia monólatra. Esa es mi postura. Entonces, al tema ya opuesto que usted pone, es decir, usted que si Dios, o aparte de Dios hay otro Dios. Eso fue lo que usted pone y esto es lo que vamos a argumentar. Saludos. Bueno, sí, el debate que tenemos era justamente lo que habíamos estado de acuerdo, que si hay otro Dios en la creación con el Padre, si hay otro Dios. Bueno, yo voy a hacer una síntesis solamente, nada más, un minutito. Mi oponente, para que lo conozcan los que estén escuchando, mi oponente, él sostiene que Jesús es un Dios creado por el Padre Eterno, por el único Dios Padre Eterno. Jesucristo es una criatura, es una creación de Dios, el cual esta criatura participa en la creación con el Padre. Así que partiendo de esta base doctrinal de mi estimado oponente Rafael, es lo que vamos a estar debatiendo. ¿Sí? Con el Padre hay otro Dios, Dios criatura, creando con el Padre todo el universo, ¿sí? Visible e invisible. Bueno, mi hermano Rafael, ya usted tiene 10 minutos para comenzar su primera argumentación. Empiezo ya. Ok, varón, voy a empezar leyendo primero capítulo de Juan, capítulo 16, verso 27. Juan capítulo 16, verso 27. Dice la Escritura: pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez al mundo y voy al Padre. Verso 29, le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices en ninguna parábola. Verso 30, sabemos ahora que lo que sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y verso 31 terminando, Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Aquí comienzo con este versículo y preguntándole o respondiéndole a usted que la palabra criatura la agregó usted. Yo no he agregado que Cristo haya sido una criatura. Cristo, evidentemente, aquí en Juan, evidencia, en cualquier versión va a salir salió de la presencia de Dios y volvió otra vez a la presencia de Dios. La versión que le estoy dando aquí es la versión de la Biblia Jerusalén, una de las Biblias de la versión de la tercera edición. Entonces con esto comienzo aquí. Ahora, cuando usted dice que si Cristo salió de Dios o Cristo es una criatura de Dios, cuando usted agregó que es criatura, eso lo agrega nuevamente, repito, usted lo agregó. La palabra criatura es todo aquello que es creado desde el comienzo de la creación del mundo
Ahora la afirmación que si Cristo es un Dios, saliendo de Dios, obviamente se ve claramente en el pasaje bíblico que ha salido de Dios, y si salió de Dios es porque es un hijo de Dios y aparentemente es un Dios poderoso, pero no todopoderoso como el Padre. El tema en el cual usted ha puesto, ¿es Dios el Padre solo en la creación o está acompañado por un Dios creado llamado Hijo de Dios? Es Dios Padre en la creación, porque Dios no tiene principio ni de día, ni de noche, ni principio de nada. Dios, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, 16, que Dios, el inmortal, nadie lo ha visto, y que Él permanece en las luces inaccesibles. Como lo dice Juan también, el capítulo 1, 18, y 1 de Juan, capítulo 5, verso, no me acuerdo, verso 3 creo, o verso 28, pero para estar seguro, o sea, no está añadiendo algo que no es cierto. Entonces vamos a buscar el versículo para estar seguro de lo que se está diciendo. Si los hermanos, disculpen, si los hermanos pueden silenciar ahí lo posible, si sale mejor, muchísimas gracias. Siga, Rafael. Ok. Ok, no encuentro el versículo de 1 Juan 5. Yo me quiero basar a algo que es... Bueno, basémonos con Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás, por el cual el hombre no ha podido ver a Dios. Solamente los ángeles de Dios que lo han visto. Y el Hijo de Dios, como dice también Juan. Ahora, cuando ustedes dicen que si Dios salió o de Dios salió otro Dios, obviamente es su Hijo. Es su Hijo. En la creación podemos ver que hay un ser que está creando. Y ese ser se le llama poderoso, que es Cristo. Cristo es el creador, como también lo vamos a ver en otros pasajes fundamentales que tengo también, y que de hecho voy a buscar también para argumentar, ya sé que tengo 10 minutos. Tengo algunas preguntas o unas respuestas. Claro, Cristo es creador. Ahora, también hay que analizar lo que ya habíamos hablado en el privado, que la creación, el único que tiene poder y el que tiene título para otorgar esa palabra como todo creador, es el Padre Supremo. El Padre Supremo es el único que tiene poder y el que tiene título para crear. Ahora, ¿en qué me baso yo que Cristo es creador? Cristo es creador porque toda la autoridad la tenía ya Cristo, porque el Padre se la dio a Cristo, aún saliendo ya de Él. Ahora, Dios es creador todo, sin ayuda de nadie. El Nuevo Testamento describe a Cristo como creador. Lógicamente, Cristo es creador. Cristo es el verbo, el logo, o la palabra de Dios, y la vida de la creación también. Cristo es el verbo y también la vida de la creación. Ahora, nadie ayudó a Dios en la creación. ¿En qué sentido me voy a basar aquí? En que el que está creando allí es Cristo. Y en Cristo no había ninguno ayudándolo, solamente Él mismo. Y por añadirle o por decirle, el que le dio ese poder de ejecutar el plan, el Padre. El título del Creador es exclusivo y corresponde al solo Dios, sin la ayuda de nadie. Dios mismo describe esta verdad. Y así dice el Señor, el que está hecho y todas las cosas. Y yo solo desplegué los cielos, como dice Isaías, expandí la tierra, ¿quién estaba conmigo? Es lo que dice Isaías 44, 24. Además, Dios hizo todas las cosas de manera directa. Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y dio órdenes a sus constelaciones. Esto lo habíamos también visto en Isaías 45, 12, el que usted me posteó, Gabriel.
Con la mano izquierda firmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Lo que habíamos visto en Isaías 45:12. Ahí vemos la clara evidencia que es Cristo. Ahora, el versículo de Isaías 48:13 también lo puede ver. El Nuevo Testamento describe a Cristo como un Dios también. La Biblia enseña que la participación del Señor Jesús o el Cristo en la creación fue esencial. Él también lo podemos ver en Juan 1:3. En el Nuevo Testamento también existen descripciones de Cristo como creador en dos categorías. Todo fue creado por medio de Él. En Jesús el Cristo, como ya le mencioné en el versículo anterior, que es Juan 1:3, y que también la había citado en Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2, si no estoy equivocado, cuando le posteé o le argumenté en su privado. Si Cristo no fuera Dios en la antigüedad, Dios no hubiera creado nada, así tan solo, así de simple como vimos arriba, ni con sus propias manos. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo, directamente por Jesucristo. Esto lo podemos ver también en Hebreos 1:10. El texto explica que Jesucristo el Señor, y también en un salmo referente a Jehová también. Y es uno que dice: tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y el cielo y las obras de tus manos. Es lo que le posee ahí mismo de Hebreos 1:10, que concluye y armoniza con Salmo 125. Por eso yo siempre he dicho, todo argumento, todo texto tiene que argumentar y armonizar con otro texto, como siempre ya lo he mencionado siempre. Ahora, nadie estaba con Dios cuando creó todo. El verbo, que es la vida estrecha y unión de Dios, el verbo que es la palabra de Dios, que era, y ya lo habíamos visto en Juan 1:1, anunciamos a ustedes que la vida eterna estaba con el Padre, se nos manifestó, y esa palabra, ese logos, o ese teos, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto también lo podemos ver en mismo Juan capítulo 1, verso 14. En la vida estaba la vida, Él se manifestó. ¿Pero quién? ¿Quién se manifestó? Cristo obviamente no era el Padre Supremo, porque supuestamente a Dios nadie lo ha visto jamás, y no creo que ninguno de los apóstoles haya mentido, y ninguno de los profetas haya mentido. Entonces yo afirmo y reafirmo siempre que en la antigüedad como creador y como ejecutor del plan fue Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio desde un principio. Eso también lo podemos corroborar en Juan capítulo 17, versículo 1 y versículo 5, cuando Cristo está pidiendo la gloria o la gloria que tenía antes. Eso también lo podemos ver, como ya lo habíamos mencionado, en capítulo 8 de Juan, capítulo 8, verso 54, que Cristo muy bien decía que él no podía gloriarse o recibir gloria en sí mismo, porque había uno quien le daba la gloria. Porque su gloria, si él se glorificaba a sí mismo, en vano era su gloria. ¿Ok? Entonces, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. ¿Quién? Juan. Juan es el que está hablando allí y está evidenciando. Ahora también podemos decir que Juan fue uno de los profetas o uno de los apóstoles últimos que ninguno de los demás evangelios o de ninguno de los 11 apóstoles vieron jamás el evangelio de Juan. Esto está comprobado claramente después de la destrucción de Jerusalén en el siglo o en el año 70. Obviamente ninguno de los apóstoles vio a Juan en sus epístolas ni en su evangelio. Ninguno de sus apóstoles leyó su evangelio. Así que esto también queda muy claro aquí para que puedan entender muchos oyentes y lo que están. Tiempo. Okay. Bueno, le di 2 minutos de más, ¿sí? 2 minutos más le di, Rafael, porque lo vi que estaba en su argumentación, pero le di 2 minutos más, ¿sí? Bueno. Okay, no caí en cuenta, hermano. Okay, ya. Ahora comienzo yo con mi 10 minutos o 12 minutos de argumentación.
Bueno, primero lo que quiero aclarar es que yo tengo evidencias de que él me dijo que Jesucristo es una criatura, que no es coeterno con el Padre, que tuvo un principio. No estoy mintiendo y tengo para demostrarlos en el chat, que él me dijo que es una criatura y que es un Dios, pero que no es el todopoderoso, sino que es un poderoso. Eso me dijo él y quería aclarar ese punto porque fue así lo que estuvimos hablando, Rafael. Me dijiste que es una criatura que fue creado por Dios. O sea, y no estoy hablando de después de Juan 1.14, sino que estoy hablando antes de Juan 1.14. Me dijiste que había sido creado. Entonces, ok, ahora estás cambiando de argumentación. No hay problema, pero vamos a seguir con esto porque está muy interesante decir que Dios necesitó ayuda de alguien, pero en este caso el Hijo es el creador, dice él. O sea, él dice que el Hijo es el creador y que no necesitó ayuda de nadie, y que ese Dios, el Hijo, fue el que hizo todas las cosas, más no el Padre. O sea que el Padre viene a ser como un creador intelectual, pero no hace nada, se cruza de brazos, mientras que el Hijo hace todas las cosas. Bien, en la Biblia se habla de un solo ser, que es Dios, el único, que es el Padre, y eso lo encontramos en 1 Corintios 8:6, y eso lo está hablando el apóstol Pablo, que era un judío preparado, ¿verdad? Muy preparado, y él, aún teniendo ya el Evangelio revelado por Cristo, él no dice que hay muchos dioses con el Padre, ni nada por el estilo, sino que dice, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios. ¿Cuál? Dinos, ¿cuál es ese Dios, Pablo? Y Pablo nos dice el Padre. No dice el Hijo, no dice ni tampoco a tercera persona, aunque Rafael no es trinitario, pero tiene una doctrina media parecida. Entonces también podemos encontrar por boca de Jesucristo que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿sí? En Juan 17:3. También lo podemos encontrar en 1 Timoteo 1:17 y 6:16, que se habla de un único sabio Dios. El único divino, no hay lugar para otros seres divinos. Para que esto sea posible, o sea, de que haya otros dioses u otro Dios, este sujeto debe tener la sustancia del Padre. Para que la doctrina de Rafael tenga asidero, ¿verdad? Este Hijo tiene que tener la sustancia del Padre. Yo me estoy basando de lo que él me dijo en la primera instancia, de que Jesucristo es una creación. Por eso que estoy argumentando de su postura, que Jesucristo es una creación. Entonces, si Jesucristo es una creación, ¿verdad?, viene a ser otro Dios aparte del Padre, o un Dios que no tiene la sustancia del Padre. O sea, viene a ser una criatura. Este sujeto debe tener la sustancia del Padre para que sea el Dios verdadero. Debe tener la misma naturaleza, la misma sustancia, las mismas prerrogativas divinas, para que sean ambos Dios verdadero. Ahora, si esto no ocurre, entonces el sujeto llamado Hijo de Dios, el cual mi oponente dice que fue creado, aunque después en su segunda argumentación él me puede corroborar si estoy errado o no, pero él dice que fue creado por el Padre y dice que es un Dios pero no el verdadero, y el cual no es coeterno con el Padre. Ahora, un detalle, si no es coeterno con el Padre, mi estimado Rafael, quiere decir que tuvo un principio, porque el Padre es eterno y no tiene principio y no tiene fin. Pero si usted me dice que no es coeterno con el Padre, entonces en un momento tuvo que ser originado este Dios, Rafael, tuvo que ser originado. Entonces, usted dice que es un Dios pero no el verdadero, y el cual no es coeterno con el Padre. Claramente esto es algo antibíblico y obviamente una aberración y contrariedad a las Santas Escrituras. Si este Hijo de Dios es una criatura creada por Dios y que tuvo un principio, claramente no puede ser el mismo Dios verdadero, ni tampoco puede ser llamado Dios en un sentido sustancial. Bueno, yo quiero que mi oponente me diga si le llama a Dios por tener una sustancia divina, o se le llama a Dios en un sentido jerárquico a ese Hijo de Dios antes de Juan 1.14. Entonces mi oponente debe decidir este día de qué clase de Dios estamos hablando, sino que debe ser interpretado que es un Dios en el orden de Moisés o los ángeles o inclusive el ser humano, ¿sí? Puesto que todos estos son llamados también Elohim en un sentido jerárquico. Por ende, Jesús no puede ser un sujeto divino, como sostiene mi oponente, aparte y diferente del Padre. Que si es un ser divino necesariamente debería ser Dios,
a menos que haya otros seres divinos que puedan ser Dios como el Dios de la Biblia, pero esto es falso, y también es imposible que ese Hijo de Dios sea un Dios, puesto que fue creado como afirma y sostiene y predica mi oponente en este día. Bueno, sigo en mi argumentación. La Biblia dice que Yahweh es el único Dios, no conoce otro Dios alguno, ni fue formado, Dios. Eso lo vemos en Isaías 43:10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Rafael, la tiene bastante difícil. Antes de mí, ese que está hablando en Isaías 43:10, dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ese Yahweh que está hablando es el Padre, por supuesto, aunque usted lo niegue, ese es el Padre. Y el Padre le dice a usted, Rafael, y a todos los que estén escuchando, o que puedan escuchar este debate, que antes de él no fue formado, ni después de él fue formado ningún Dios. Ahora usted dice que sí hay otro Dios, pero que no es el Dios verdadero. Entonces esto es algo inconcebible, Rafael. En Éxodo 8:10 dice, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcan que no hay como Yahweh nuestro Dios. No hay como él, Rafael. No hay otro Dios como Yahweh, ni mayor ni menor. No hay en ningún sentido. Con este texto se destruye todo argumento que afirma que haya otra persona como Dios o que sea Dios como Yahweh. Por ende, debemos concluir que esa persona llamada Hijo de Dios, y el cual no es Dios mismo, según mi oponente, y que no es coeterno, porque me dijo que no es coeterno, y que fue creado, que no es Dios, y que no puede ser Dios a nivel sustancial, sino que su sustancia debe ser otra, debe pertenecer a otra sustancia. Necesito que mi oponente me diga qué clase de Dios es ese Hijo de Dios antes de Juan 1:14, que creaba todas las cosas. Si tiene una sustancia divina con el Padre, porque si es así, entonces son el mismo Dios, si tienen la misma sustancia. Ahora, si tiene diferente sustancia, bueno, ¿qué clase de sustancia o qué clase de naturaleza es ese sujeto, Hijo de Dios, que no es del Todopoderoso, sino que es poderoso, como dice usted? ¿Qué clase de sustancia tiene? Si es un ángel, si es espíritu. De hecho, mi oponente me dijo que no es espíritu, me dijo. No es un ser espiritual, me dijo. Ah, ok. Si no es un ser espiritual, antes de Juan 1:14, tampoco puede ser carne, porque después de Juan 1:14 fue hecho carne, ese poderoso que usted dice. Entonces, si no es espíritu y no es carne, dígame entonces qué sustancia tiene ese Dios. Necesito que usted me defina qué es lo que predica Rafael, qué criatura o qué ser, qué naturaleza tiene ese sujeto llamado Hijo de Dios antes de Juan 1:14, y que no es el Todopoderoso, sino que es un poderoso y que no es coeterno con el Padre. Entonces tiene que pertenecer a otra categoría. La Biblia dice que Dios hizo todas las potestades, los poderes, ¿verdad? Los principados, dentro de los cuales hay jerarquías, o según su nombramiento, evidencia diferentes clases de ángeles. Entonces tenemos arcángeles, serafines, mensajeros, ¿verdad? Con fines diferentes, otros que son guerreros, etc. Otros seres que Dios hizo es el ser humano, carne más soplo de vida, es el ser humano. Debe mi oponente en este día aclarar su doctrina, qué sustancia tiene el Hijo creado y que no es eterno y que es un Dios. Mi oponente me dijo que el Hijo de Dios no es espíritu, o sea, que su naturaleza no es espiritual. Entonces, si no es espiritual antes de Juan 1:14, ¿qué clase de ser es? Necesito que una respuesta hoy, Rafael. Puesto que tampoco puede ser un ser humano, puesto que luego de Juan 1:14 se hace carne. Entonces, tenemos que no es espíritu y no es humano, que es pues entonces ese Dios creado llamado Hijo de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es espíritu. Ahora, si ese sujeto que salió de Dios, según usted, que salió de Dios antes de Juan 1:14, a mí la Biblia dice que Jesucristo sale de Dios, pero ¿desde cuándo? ¿Desde qué momento? No me dice que antes de Juan 1:14. A mí la Biblia me dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de sustancia es esa criatura llamada Hijo de Dios? O sea, que no es espíritu ni humano. La Biblia dice en Hebreos 1:7-14 que los ángeles son espíritus, administradores al servicio de los herederos. Entonces descartamos que ese Dios creado sea un ángel, porque los ángeles son espíritus y no es espíritu según usted, y sea Dios mismo aparte del Padre.
mi oponente la tiene bastante difícil en este día, mi estimado. Seguimos en Isaías 40:28, dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora prestemos atención, dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Yahweh? Aquí tenemos una revelación poderosa. Dice que el Dios eterno es Yahweh. Mi oponente no puede decir que ese sujeto sea Yahweh. ¿Por qué? Porque no es eterno. Según él, según palabras literales de Rafael Tarres, dijo que no es coeterno con el Padre. Y él no me puede desmentir en este día, porque así lo dijo él. Si ese sujeto no es coeterno con el Padre, tuvo necesariamente un principio. Y la Biblia me dice: ¿no has oído que el Dios eterno? ¿Cuál Dios eterno? El Padre. Dice: ¿es Yahweh? ¿No has oído? Aquí tenemos una revelación, ¿verdad? Fehaciente. Dice que el Dios eterno es Yahweh, y el cual creó los confines de la tierra. Esto desmenuza la doctrina o la percepción interpretativa de mi oponente al decir que el Hijo de Dios es un Dios creador, escuche bien, por dos motivos simples y poderosos. Primeramente, uno, él sostiene que ese Hijo de Dios no es coeterno con el Padre. Y dos, el único creador, que es Dios mismo, recién lo estuvimos leyendo, es el único que creó todas las cosas y no otro creador, como sostiene mi oponente. Aquí termino mi primera argumentación y cedo el lugar para Rafael Tarres. Rafael Tarres, puedes ir con tu segunda argumentación, empezando ya. Bueno, Gabriel, todo tu audio lo escuché todo entrecortado. Habían cosas que escuché y otras cosas que no. Tuve que retener Isaías 43, ese que me fue el único que retuve. Qué bien. Ahora vamos ya a pasar a Isaías 43, en el cual tú posteaste y dijiste que yo afirmé y tienes evidencia donde yo dije que Cristo era una criatura. Cuando la palabra criatura tú la añadiste en tu privado. Ahora, Isaías 43, tú me dices que yo aquí quedé sin argumentación. Ok. La pregunta aquí es obvia. El que está hablando no es el Padre Supremo, como tú dices. Es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo desde la antigüedad y el tiempo de antaño ya era. Ahora también dijiste, creo entre los cortados, que Cristo es coeterno. No sé si escuché mal, si es coeterno o no era coeterno. Pero Cristo jamás fue coeterno con el Padre, juntamente con el Padre. No, porque el coeterno y siempre que ha existido es el Padre. Del Padre salió Cristo, que ese es un Dios que salió. Ahora hay evidencia de eso. Ahora dijiste, creo también entre los audios cortados que escuché, que nadie se le puede llamar Dios a Dios, pero fíjate que 82 de Salmo está diciendo de la asamblea de los santos y de la asamblea de los dioses está el Dios supremo, y que los hombres también tienen títulos como Dios, así como Moisés también fue puesto como un título como Dios y enviado a Faraón. Tenía una divinidad, un poder como Dios, porque Dios estaba en su boca, y ese era el mismo Cristo. Ese era el mismo Cristo en el cual también se le puede ver la evidencia en que lo que dice Éxodo 7 y en el capítulo 34 de eso también, que el que ve en Moisés la espalda era el mismo Cristo, porque a Dios nadie se le puede ver. Ahora, tú dijiste que si Cristo es superior a Dios o es Dios mismo, vayámonos entonces a Colosenses. Colosenses dice, Colosenses 1:16, creo que si no estoy equivocado de versículo, entonces lo voy a buscar. Verso 15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, de toda la creación. Aquí vemos la evidencia
claramente del que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Ahora también lo podemos ver y confirmar también en Hebreos 1:12, en el cual ya también te había puesto. Y Hebreos 1:2 también dice esto, leyendo otro versículo del mismo Hebreo: en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. ¿Heredero de qué? Lo que afirma también Pablo en el capítulo 2, verso 9. Eso. Y también lo que dice Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Si usted lo puede leer en Segunda de Corintios, perdón. Ahora, el versículo 4, que usted dice, creo que lo escuché también diciendo esto: con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor, cuanto más le supera el nombre que ha heredado, ¿quién? Cristo. En el cual Cristo aquí se asemeja como si fuera un Dios todopoderoso, pero no es todopoderoso, es un Dios en el cual los apóstoles nunca dijeron: Cristo, tú eres Dios. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la simple razón que Cristo se despojó, como ya lo hemos mencionado en Filipenses 2:6. Cristo se despojó de su dignidad de ser Dios y no era el Dios supremo como ustedes los unicitarios afirman. Ahora el versículo 5 del mismo Hebreos dice: en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez Dios: mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él padre y él será para mi hijo? No, aquí hay como una interrogación y una pregunta, pero el versículo 6 y más adelante, como ya lo hemos mencionado, y nuevamente a introducir a su primogénito. ¿Quién? Su primogénito. Cuando yo introduzco mi hijo a algo que estoy haciendo, estoy introduciendo a mi hijo, el único, lo estoy introduciendo hacia el mundo para que vaya a hacer algo, y ese algo lo tiene que cumplir por orden mía. Es lo que Cristo o que el Padre está evidenciando en el capítulo versos 5 y verso 6. Nuevamente a introducir a su primogénito en el mundo, dice: póstrense todos los ángeles de Dios ante él. Aquí vemos la clara evidencia. Ahora usted también mencionó de cuál de los ángeles dice Dios que este es mi hijo, y que cuál de los ángeles Dios no puede hacer espíritu. Dios también, los ángeles se materializan. Claro que sí, porque Dios mismo en versículo 7 también te lo habla. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles viento y a sus servidores llamas de fuego. Aquí está una clara evidencia y una refutación para usted en este título. Ahora también retomemos nuevamente el capítulo 43, que me cayó mucha curiosidad, ya que es muy mencionado por ustedes los unicitarios, y afirmando que yo no soy trinitario. La secta trinitaria está más perdida que Judas, como la secta de Testigos de Jehová y Arriana, y entre otras sectas. Usted me citó Isaías 43:10. 43:10: vosotros sois mis testigos, oráculos de Yahvé, y mi